Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo instalar y usar Supir. Supir es un programa que nos permite reescalar imágenes, pero a diferencia de otros programas como RealErscan o el mismo Erscan, Supir utiliza modelos de generación de imagen como Stable Diffusion. Además, aprovecha que como en Stable Diffusion tú puedes meterle texto de entrada, puedes mejorar todavía más el resultado del rescalado. Esto se puede ver en estos rescalados tan extremos que hay de ejemplo, en el que podrías pensar que esto es mentira, que es imposible que hayan podido rescalar esto, pero en realidad sí que es posible hacer esto, porque piensa que tienes un modelo como Stable Diffusion que genera una imagen desde cero basado en lo que ve aquí. Como ya es un modelo mucho más grande que RealErscan, tiene muchísima información del mundo real y sabe cómo son las cosas, cómo son los objetos, cómo son las personas, cómo se ven los árboles. Entonces, si además de eso tú, como texto de entrada, le describes la escena, le dices, la escena muestra un coche en una montaña, la carretera es de tierra, el fondo, la montaña de fondo es de piedra, y tú le das información, a la hora de rescalar podrá hacer un rescalado mucho más preciso. El único problema es que como tiene que usar texto de entrada y utiliza modelos de generación de imagen, es muchísimo más lento que RealErscan. Mientras que RealErscan puede rescalar una imagen con mi GPU, una RTX 3080, en 10 o 5 segundos, Supir, en mi tarjeta gráfica, tarda entre 10 a 20 minutos por imagen. Es muchísimo más lento. La única ventaja que da es que el resultado es increíble, y en casos que RealScan no pueda dar un buen resultado, Supir seguramente sí que podrá hacer algo, ya que además tú de entrada le das con el texto mucha más información y el resultado será mucho mejor cuando tiene poca información. Aquí en los ejemplos que hay en la página oficial se puede ver cómo se puede hacer rescalados muy extremos. Como veis, aquí está muy pixelado, pero como ya conoce cómo son, en este caso, este animal, sabe que el pelo se tiene que hacer así, los ojos se ven así, pues el rescalado es mucho mejor que lo que podría hacerte RealScan, por ejemplo. Ahora sí, vamos a empezar con la instalación. Lo lógico sería ir a la página oficial, al GitHub oficial donde está el código original, y usar esto. El problema es que es tan difícil de instalar y necesita tantas cosas, es muy horrible de instalar, y por eso, aprovechando el fork ya de una persona que lo siguió actualizando un poco más y mejoró la interfaz y todo, he hecho yo un fork que sería como un extendido del código en el que permito instalar el programa usando Docker. Esto nos permite que con solo un comando se instale el programa sin tener que hacer nada más. Es muy cómodo en comparación a lo que costaba instalarlo a mano. Esto es muy, pero que muy cómodo. Antes de descargar mi código, lo que necesitamos es tener una tarjeta gráfica de Nvidia. En mi caso tengo la 3080. Y también tenemos que tener instalado Docker. Aquí tengo un tutorial rápido en el que enseño a cómo instalar Docker para poder usarlo, en este caso en este programa. Ya que a mi canal ahora estoy trayendo programas que los uso a través de Docker porque es mucho más cómodo de instalar y porque son programas muy complejos. Ahora, una vez tengamos instalado Docker, lo que tendremos que hacer será ir a mi GitHub, darle aquí a Code y a Download Zip. El archivo .zip lo meteré en esta carpeta donde ya tengo imágenes preparadas para probar. No es necesario que esté en una carpeta en específico ni en la carpeta donde estén las imágenes. Solo lo he puesto aquí para el tutorial, para tener un entorno controlado. Lo único que tendremos que hacer será darle clic derecho y extraer aquí. Entraremos dentro de la carpeta y aquí dentro abriremos una consola de CMD. Podemos hacer clic derecho, abrir en terminal. Y aquí, como tenemos Docker instalado, solo tenemos que ejecutar Docker compose up -d. Le damos a Enter y ahora empezará a crear la imagen para crear el contenedor. Básicamente,
empezará a descargar todo automáticamente. Una vez se inicie, empezará a descargar automáticamente los modelos de base, que son unos que vienen por defecto. Más adelante los puedes cambiar y puedes usar otros, pero yo lo dejaría por defecto si no sabes mucho sobre programación y no sabes mucho sobre IA. Ahora ya se ha creado la imagen y se ha iniciado el contenedor. Como vemos, el contenedor ya ha creado la carpeta de outputs, donde aquí saldrán los resultados que procesemos. También, si nos fijamos, dentro de models se están empezando a descargar los modelos automáticamente. Si en la consola nosotros escribimos docker compose log-f, podremos ver la consola del contenedor, para así ver qué es lo que está haciendo. Como vemos, ahora mismo está descargando los modelos, así que tendremos que esperar a que se descarguen todos los modelos para que se inicie. Habrá que esperar un buen rato porque pesan bastante. Una vez se descarguen los modelos, automáticamente se iniciará Supir. Como vemos aquí, en el puerto 6688 nos podemos conectar para ver la interfaz. En el navegador pondremos 6688 y nos saldrá la interfaz. Ahora, aquí tenemos para cargar la imagen de entrada. Aquí podemos ajustar cuánto queremos aumentar. Aquí podemos limitar la cantidad de megapíxeles. Aquí podemos limitar la resolución máxima. Y ahora aquí, importante, tenemos el botón de Apply Lava, lo activaremos. Y aquí en Lava Options activaremos la primera casilla. ¿Para qué? ¿Para qué es esto de Lava? Esto es para que automáticamente se ejecute Lava, que es un modelo de LLM como ChatGPT, Gemini, Grok, cualquier otro, para que nos genere automáticamente la descripción de la imagen. Si no, aquí lo tendríamos que poner a mano y puedes hacerlo sin problemas, o puedes dejar que lo procese Lava, ya te crea la descripción y si tú quieres añadir algo más lo añades y ya está. Está bien siempre tenerlo activado. Además también interesa lo de tener el auto unload, porque si tenéis poca memoria RAM, como es mi caso, sí, tengo 10 GB de memoria RAM y estoy diciendo que es poca. ¿Por qué? Porque Supir consume un montón de VRAM. O sea, os va a usar los 10 GB de VRAM 100%. Os recomiendo que como mínimo tengáis 10 GB de VRAM y tengáis la memoria compartida con Windows, por si os falta algo que la pueda usar y no pete. Entonces, con eso, queremos que Lava se ejecute, saque la descripción de la imagen y se vaya. Y con eso ya dejamos que Supir procese. Como vemos aquí podemos seleccionar varios presets para que, por ejemplo, si seleccionamos Person, veremos que aquí el prompt de Lava ha cambiado. Esto es para que se ajuste y pueda crear una descripción mejor para la imagen de entrada. Y aquí por defecto he puesto que utilice el modelo este de IA, que es un fine tune de Stable Diffusion. Creo que se puede cambiar y usar otras versiones y otros modelos. Si tenéis algún modelo que veáis que va bien para una cosa, por ejemplo para anime, podéis usarlo aquí. Yo en este caso dejaré este modelo, que es el que recomienda a la gente, y no lo he tocado. Ya experimentaré más adelante y añadiremos modelos. Y sin nada más que decir, vamos a probar a cargar la primera imagen. Damos clic aquí, y aquí vamos a probar primero con la de Andorra Low. Esta imagen ya de por sí está muy alta resolución. Como veis está a 1300 por 1024. En esta voy a hacer por ahora solo un por 2. Esto en realidad es un montón y no sé cuánto tiempo le va a tardar a mi ordenador a procesar esto. Pero vamos a ver. Bueno, de hecho la entrada es de 1008 por 756. Vale, vamos a ver. Ahora aquí solo tenemos que darle a Process Single. Y como vemos está cargando Lava. Esperaremos a que acabe de cargar Lava o Java, no sé cómo se pronuncia. Y ya está, solo hay que esperar. Ahora esperaré unos 10-20 minutos a que se procese y podremos ver la imagen de salida. No hay que tocar nada más, está. Ahora han pasado ya casi 20 minutos, han sido exactamente 18. Si divides estos segundos entre 60 da 18 minutos. Y aquí tendríamos la salida. Podríamos aquí también comparar. Voy a darle al botón de descargar.
Vamos a darle aquí el botón de pantalla completa para comparar. Y vamos a acercarnos un poco. Vamos... Oh, qué mal va. No puedo hacer zoom no bien. Vale, y sí se nota. Se nota un montón. De verdad me está impresionando esto. Aquí en el coche, al parecer la lía un poco y ha confundido la luz con un reflejo y ha hecho algo raro. Pero en los árboles me está pareciendo increíble. Vamos a aprovechar y de paso vamos a compararlo con Upscale para ver el resultado. Por cierto, antes de que me ponga a procesar con Upscale para que podáis comparar. Cuidado porque veis la cantidad de RAM que tengo usada. Esto es porque la opción de Auto Unload lo que hace no es descargar de la RAM y de la RAM de la tarjeta gráfica y ya está. Lo que hace es mover todo a la CPU. Por eso tengo la CPU casi a 100%. Eso es solo para avisar porque si veis que os usa un montón y queréis pararlo de todo para que no se utilice nada de RAM, solo tenéis que poner Control C, Docker Compose Down, le damos a Enter y ahora veremos que de golpe la RAM caerá en picado porque lo que se está haciendo es parar el contenedor. No os preocupéis por los comandos porque en la descripción del vídeo dejaré los comandos para copiar y pegar, explicado con cada uno qué hace. Ahora como vemos la RAM ha bajado, pero tampoco tanto. Yo creo que Windows tiene que estar haciendo algo raro. Ah, mira, ahora está bajando más. Vale, ahora sí, ahora ya se está liberando bien. Ahora sí, vamos a cargar esta imagen de aquí en Upscale. Y para hacerlo justo vamos a poner un escalado por 2. Podría haber hecho también un por 4 con el Super y haber esperado más, pero no quería. Y aquí vamos a usar el Ultra Sharp, que suele ser el mejor modelo de todos. Vamos a darle a Upscale. Y vamos a ver que esto en comparación con Super es muchísimo más rápido. La ventaja que tiene Super es que tú puedes restaurar imágenes de muy poca resolución a muy alta. ¿Cómo me alejo? ¿No funciona? Ah, vale, aquí está. Vale. Y también ya de paso vamos a poner el estándar. Le damos clic y como veis va mucho más rápido que Super. Es que no hay comparación de velocidad. Ahora vamos a comparar el resultado. Ahora aquí en pantalla tenemos a la izquierda la imagen original, a la derecha el de Super, a la derecha el de Ultra Sharp y a la derecha el de estándar, básicamente en el orden que lo he rescalado. Ahora vamos a acercarnos, vamos a mirar por ejemplo por las casas, es que ya de un inicio se nota. Si miramos aquí en la casa de aquí al fondo, vemos que este ha puesto algo como si hubiera casa. Estos han puesto como algo plano, como si no hubiera nada. También se puede ver que... No voy a mirar los árboles porque los árboles es increíble lo que ha hecho Super. Podemos ver que aquí en la montaña esta, aquí hay como más detalles. Y en cambio aquí, ves por ejemplo aquí se nota como detallitos y aquí es como todo más plano. Podemos mirar, mira, por ejemplo, por las casas estas de piedra, hay como, pues, piedra, como si tuviera textura de piedra. En cambio aquí son como muy planos los colores y no hay textura. De hecho, a la derecha de todo he puesto la imagen original, que es 4 veces la resolución. Y podemos ver que Super ha sido el que más ha acercado. Aunque a veces aquí, mira, por ejemplo aquí ha hecho algo raro, mientras que esto sí que ha mantenido, o no tan raro. En algunos puntos ha hecho algo raro, veis que ya no se ve aquí que había aquí antes. Aquí sí que se ve. Estos han dejado una textura plana y aquí he intentado como poner textura, como se puede ver en la imagen en alta calidad. Pero ahora ya lo más increíble de todo es, si miramos justo lo que tenemos aquí delante, el árbol este, las hojas es lo que mejor ha hecho en comparación a las otras. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a esta hoja de aquí. Y mientras que aquí las hojas son como muy planas, es como que no tienen detalle. Aquí sí que se les ha añadido un montón de detalle.
Pero de hecho el Ultra Sharp también lo ha hecho muy bien. Me ha impresionado bastante el Ultra Sharp. Mira aquí en las vallas estas, aquí sí que hay como muchas más, como la imagen original que hay un montón. Y en cambio aquí hay muy pocas, no le ha puesto tanto detalle. ¡Oh! O fíjate aquí como hay como más detalle, más cosas. Mientras que aquí en estas imágenes no hay nada, es todo muy plano. Y como en la imagen original debería haber aquí un texto que no se ve ninguno, pero se lo podríamos indicar a mano. Pensar que viene de la foto esta de aquí a la izquierda tan pixelada. ¿Veis que aquí se ve muy pixelado? Pues ha venido de aquí. Aquí ha puesto una textura pensando que esto era de madera y no de metal. Ha hecho algo raro y ha quitado la pata esta de aquí. Es muy importante describirle bien la escena para que dé un buen resultado. He aprovechado y he procesado las demás imágenes, así que vamos a ver cómo han quedado. A la izquierda tendremos siempre la imagen original, justo a la derecha la imagen en baja resolución, luego upscale y luego subir. Esta imagen me la he mirado antes rápidamente y lo que he visto es que básicamente, al no tener información de los dibujos, ha hecho cosas muy raras, mientras que Ultra Sharp lo ha mantenido muy bien y ha rescalado muy bien los dibujos. Subir lo ha hecho fatal, no ha hecho nada bien. Hasta el texto lo ha sacado un poco raro. Bueno, no, el texto sí que lo ha hecho más o menos bien, aunque en algunas partes sí que lo ha hecho algo raro. Y de hecho en este caso, Supir para mí es el que da el peor resultado. Ha perdido muchísima información y ha hecho cosas muy raras. Otra vez todo en el mismo orden en otra foto. En este caso, Ultra Sharp mantiene bastante bien el texto y de hecho se inventa menos de la imagen. Vemos por ejemplo aquí el ramen, el dorayaki, que Supir se lo inventó totalmente, en plan ha hecho algo totalmente nuevo. Pero, como vemos, las cosas que no saben qué son, la ha liado un montón. De hecho, el resultado de Supir aquí es bastante malo y vuelve a ganar Ultra Sharp. Yo creo que Supir gana en fotos fuera, en espacios abiertos en el que no hay gente ni hay cosas raras. Pero también hay que tener en cuenta que Supir está usando Stable Diffusion 1.0 base, que es un modelo bastante antiguo. Así que es posible que con nuevos modelos mejore el resultado. Además que lleva un año sin actualizarse Supir. Este es un buen ejemplo donde Supir puede funcionar bastante bien porque no hay gente ni cosas raras. El problema es el logo este de aquí. Pero en general la imagen se ve, bueno, se ve bastante bien en todos. Aunque Supir lo vuelto a hacer mal al quitar detalles y no ponerlo. Y en este caso aquí en las flores sí que lo he hecho peor porque no ha puesto las rejas estas de aquí. Las ha quitado. Sí que he intentado como detallar más las hojas y todo, pero la ha cagado. Y finalmente una fotografía tomada en Big. Aquí Supir no sé qué ha hecho con las barras, ha hecho algo muy raro. Ultra Sharp sí que les ha puesto muy bien las barras. Lo ha hecho muy bien, de verdad. Aquí gana Supir al poder poner bien texturas en las paredes. Veis que aquí son muy planas. Sí que pone un poquitín Ultra Sharp, pero sigue siendo muy planas las texturas. Y Supir también ha hecho raro aquí. No sé qué ha hecho aquí porque ha hecho esa cosa rara. Puede ser que al bajarse la resolución y al haber como aquí una cosa roja, se ha confundido y ha puesto algo aquí rojo cuando no debería haber nada. Sí que es verdad que la fotografía en general se suele ver mejor con Supir porque da un detalle como que está mejor.
Por ejemplo, estas cosas de aquí, esto es en Ultra Sharp y aquí está en Super. En Ultra Sharp es como que se empieza a volver plano cuanto más tira al fondo, en cambio aquí se mantiene constante en todo el caminito, entonces... Y al ser menos plano, porque aquí es como que son como colores pegados encima, pam, 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 son como colores planos. En cambio aquí es como, al tener texturas, como que es como más como una imagen real. Sí que es verdad que genera artefactos raros, pero como de los más nuevos debería de verse bastante mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva, súper. En la descripción del vídeo tendréis toda la información y más. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.